Shalom, doy gracias al Eterno que me permite llegar a ustedes a través de estos medios y de esta forma compartir un tema sobre Purim. Hablar de Purim es remontarnos aproximadamente al siglo IV antes de la era común, en un imperio persa que se extendía sobre 127 provincias y había un rey llamado Asuero, que se conoce como Ahasverosh, con Basti, su esposa. Un día el rey mandó a convocarla para que se presentara delante del rey y ella se negó, por lo que le costó que la destituyeran de su puesto, ya que los varones reunidos con el rey le dijeron que si ella lo irrespetaba, todas las mujeres en la provincia también harían lo mismo con sus esposos. Luego de ese evento se convocó un edicto para que buscaran doncellas vírgenes para presentarse delante del rey, y la que el rey eligiera entonces se convertiría en su reina y en su esposa. Ahora, dentro de ese relato se encuentra un judío llamado Mardoqueo, en hebreo Mordejai, que es de la tribu de Benjamín, que tenía una prima llamada Adasa. Y Mordejai la crió como su hija, luego de que los padres de Adasa murieran. En esa búsqueda de vírgenes, fue llevada al palacio para ser presentada ante el rey, porque era de hermosa apariencia y era amable con todos. Y dice que entonces Esther halló gracia delante de los ojos del rey y la convirtió en su reina. Pero si algo le dijo Mordejai a Esther, es que le dijo que no dijera nada de su pueblo ni de su linaje, y efectivamente Adasa era obediente en todo. Dentro de la historia también vemos un hombre malvado llamado Amán, que es descendiente de Amalek, que odiaba a los judíos y no podía ver a Mordejai, ya que Mordejai no se postraba ante él como hacían los demás. Eso fue llenando más de ira a Amán, y el malvado Amán dijo al rey que había un pueblo que no iba en concordancia con su reinado y no creía en las creencias de su reino, por lo que Amán estableció un decreto donde mataran y exterminaran a todos los judíos. El rey, sin mayor conocimiento de que la esposa que él tenía era de ese linaje, le dio su anillo real para testificar que el rey aprobaba el edicto. Mordejai, al enterarse de esta noticia, lloró amargamente y se vistió de cilicio. Mandó a decirle a Esther de lo sucedido, y Esther se preparó para ir ante el rey sin ser convocada, aunque ella estaba segura de lo que hacía y creía que un milagro ocurriría. Mordejai le dice a Esther que si callaba, si ella no se presentara delante del rey, de igual forma el socorro y la liberación vendría de cualquier lugar. Sin embargo, ella sí lo hizo y mandó a que todos los judíos ayunaran 3 días seguidos, y que ella también lo haría para hablar con el rey, y dijo que si iba a perecer, que perecía. Esther se presenta ante el rey y vuelve a hallar gracia y extiende su cetro para que lo maten, o para que no la maten. Le dice al rey que quiere un banquete con él y con Amán para decirle su propuesta. Hubo un momento que el mismo Eterno trajo un sueño al rey, donde él se recordaría que no había hecho nada por el hombre que una vez le salvó la vida. El rey le pide un consejo ante Amán y Amán piensa que la gratificación es para él. Lo que no sabe es que la gratificación es para Mordejai o Mardoqueo, y para honrarlo. Al fin y al cabo, el rey más bien agrada a Mordejai y no a Amán. Ahora bien, Amán, lleno de tanta amargura y odio por el judío Mordejai, prepara una horca, porque su esposa le dice que ya es un estorbo y no puede compartir su gloria con nadie. Amán intenta hacerle algo a la reina, y el rey se entera
y lo saca, y también se entera que Amán había preparado una horca para Mordejai. Y resulta que el que terminó ahorcado es la misma persona que la preparó. Quiere decir que Amán muere en su propia horca, y no solamente él, sino también sus hijos. Hadasa le comenta todo al rey de este plan maquiavélico de Amán, que se revierte completamente y el edicto queda anulado. Desde entonces, liberación y júbilo llegaron a los judíos. Se convirtió en un día de fiesta que sería recordado y se escribiría en las crónicas que más nunca ningún judío moriría. Hubo paz, regocijo. La historia termina mostrándonos la grandeza de Mordejai y cómo llegó a ser el segundo después del rey, algo que solo puede hacer el Eterno, porque Él honra a quienes le honran. Por lo tanto, este breve resumen es lo que nos define o lo que nos muestra la celebración de Purim. ¿Por qué se llama Purim y cuándo se celebra? Purim significa suertes. Viene de pur, que es suerte, echar suerte. Y esto fue lo que hizo Amán, echar suerte para saber qué día iba a aniquilar a los judíos, y resultó caer el 14 de Adar. ¿Cuándo se celebra Purim? Se celebra en la misma fecha en la cual aparentemente iban a ser aniquilados los judíos. Se convirtió en un día de gozo. Una aparentemente aniquilación se convirtió en un día de fiesta. Por eso la celebración de Purim se celebra todos los años el 14 del mes hebreo de Adar, que generalmente cae en marzo, y se está conmemorando o se conmemora la salvación del pueblo judío del plan de Amán en la antigua Persia, de querer destruir, asesinar, aniquilar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, mujeres, niños, en un solo día. Quiere decir que ese día de plan de aniquilación se revirtió a un plan de bendición. Sin embargo, más adelante vemos, y en la historia lo narra, que hay un día llamado Susan Purim o Shushan Purim, y es precisamente que este día tiene que ver con los lugares amurallados o las ciudades amuralladas. Entonces, mientras que en otras ciudades donde no hay murallas se celebraba el 14, en las ciudades amuralladas se celebraba entonces el 15. Por eso en todo Israel y en la diáspora siempre se festeja Purim el 14 de Adar. Y se enseña que en Jerusalén y en otras ciudades antiguas, que son como la capital de Susan o de Shushan, que esté amurallada, entonces se celebra el 15. Por eso muchos también lo que hacen es que celebran el 14 y celebran el 15 del mes de Adar. Y así hacen entonces la extensiva de esta celebración. Por lo tanto, la historia se origina de este libro llamado Esther. Y esta celebración entonces se encuentra en este libro llamado Esther, como dije previamente, donde encontramos entonces este malvado llamado Amán, quien manifestaba el espíritu de Amalek. Esta celebración, basado en lo que dije, nos recuerda la intervención de Adonai para librarnos de la opresión y destrucción que planeaban nuestros enemigos. Y ojo, esta celebración, a pesar de que no está en Levíticos 23, no acompaña las otras celebraciones que están en la Torá, de igual forma sobresale como una de las más importantes por la acción majestuosa de nuestro Padre, de nuestro Rey. De hecho, hay un Midrash que dice que mientras todas las festividades pudieran desaparecer con la llegada del Mashiach, Purim jamás desaparecerá. Así como leemos en Esther 9:28, estos días de Purim no serán olvidados, ni la memoria de ellos se acabará de entre su descendencia. Ese es el Midrash Mishle 9.
Quiere decir que esta celebración es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos muestra el favor del Eterno. Y vaya que tanto en Purim y tanto en Hanukkah, a pesar de que son dos celebraciones que no aparecen dentro de las celebraciones bíblicas establecidas por el Eterno, son celebraciones que marcan la identidad del pueblo de Israel. Son celebración que de alguna forma van en esa lucha en contra de dos cosas. Uno, antisemitismo, y dos, asimilación. Hoy día, nuestra lucha es precisamente en contra de eso, del antisemitismo y de la asimilación, y mantener siempre nuestra identidad. Ahora, ¿de dónde viene este personaje llamado Amán? Este personaje es descendiente de Agag. Agag era rey de los amalecitas. De allí también Amalek, que es descendiente de Saúl. Entonces, Amán viene de Agag. Agag, ¿ok?, viene de Amalek. Y Amalek viene de Esaú. Quiere decir que la descendencia surge de Esaú. ¿Ok? El asunto fue que en un momento el Eterno le dice a Saúl que mate a los enemigos. Y él deja vivo a Agag. Los comentaristas dicen que eso fue suficiente, el hecho de no matarlo a él, fue suficiente para que él engendrara un hijo. Y de esta forma entonces surgió un personaje llamado más adelante Amán, que es descendencia o descendiente de Agag. Por lo tanto, a veces lo que no matamos o lo que no obedecemos en un momento dado puede entonces surgir más adelante para querer matarnos. Ahora, qué interesante todo esto, porque cuando hablamos de Mardoqueo o Mordejai, es un varón judío, pero la genealogía de Mordejai es de la tribu de Benjamín, pero es descendiente de Saúl, hijo de Yair, hijo de Simí, hijo de Quis. Por lo tanto, lo que vemos acá entre la lucha de Mordejai y Agag, pareciera que se repitiera la historia. Cuando Saúl lucha con Agag, pero lo deja vivo, entonces deja vivo la escena, deja viva la lucha. Y obviamente lo que él deja vivo, entonces ahora el descendiente de Saúl, que es Mordejai, termina por acabarlo. ¿Qué aprendemos de todo esto? Que cuando el Eterno nos dice que obedezcamos y que eliminemos, que matemos, que saquemos algo de nuestro ser, es mejor hacerlo. No sea que eso, dejándolo allí en nuestras vidas, nos afecte más adelante y nos quiera entonces matar, perjudicar o dañar. Ahora, ¿qué quiere Amalek? Cuando hablamos de Amalek, Amalek equivale a la unión de dos palabras, Am, A-M, y Malak, M-A-L-A-K. Ahora, ¿qué significa Amalek? Amalek significa decapitar un pueblo. Hay otro midrash que nos dice que Amalek viene de dos palabras, Am, que es pueblo, y Lak, L-A-C, significa lamer. Pocas palabras, Amalek es un pueblo que vino a lamer sangre. Y de allí decapita el pueblo, o es lo que busca hacer, decapitar al pueblo de Israel. Separar entonces su vida de la esencia de la Torá, de su espiritualidad. Separarlo de sus bases, de sus principios, de sus costumbres, de su cultura, de sus mandamientos, de sus cualidades. Y si lo hace, literalmente llevaría al pueblo a su propia desaparición. Ahora bien, siempre surgen personajes que son instrumentos del Eterno, así como en los tiempos de Hanukkah se levantó una familia llamada los Macabeos, e ir en contra de aquello
que quería destruirlos. Así también en la época de Esther se levantan dos personajes, instrumentos del Eterno, llamado Mardoqueo y Esther, o en hebreo, Mordejai y Hadasa. Cuando hablamos de Mardoqueo o Mordejai, el nombre Mordejai dice que se deriva del arameo Mardojí. Mar es una dirección de título para un caballero. Y Dojí significa el que incurre mérito. Quiere decir que Mordejai dentro de sí era un hombre que siempre incurría méritos. El Talmud en Menahot 64b y 65a relata que el nombre completo era Mordejai Bilsan, que se encuentra en Esdras 2.2 y Nehemías 7.7, y es interpretado como el babilónico Marduk Belshunu, que significa Marduk es su señor. Otros lo definen como servidor de Dios o guerrero. Sin embargo, el mismo Talmud ofrece una interpretación al nombre de Mordejai Bilsan y lo divide en 4 partes. Dicen que viene de Mará Dahía, ¿okay?, que es mirra pura, y Baal Lashon, que es maestro de las lenguas. Quiere decir que este es un personaje que sus acciones era como esa mirra, y no solamente eso, sino que también Mordejai era una persona, miembro de la asamblea, y estaba familiarizado con muchos idiomas. Se dice que aproximadamente 70 lenguas. Ahora, la Megilá lo llama Mordejai HaYehudí. Y este término para los judíos y para los rabinos significaba y significa ser piadoso, ser un observante, ser temeroso de Hashem. O sea, en pocas palabras, un sádic. Ahora, este nombre de Mordejai internamente nos muestra cualidades de justicia, de liderazgo. De hecho, Rashi lo explica como que la mirra pura es la cabeza de todas las especies. Los hombres justos de la gran asamblea se comparan con las especies fragantes. Y su líder en ese momento era Mordejai. Quiere decir que el papel de Mordejai es un papel digno de admirar. Es un papel que cualquiera no lo hace. Es un papel que de alguna manera, de verdad, muchos líderes, de alguna manera, imitaríamos. Por eso la importancia de Mordejai es precisamente el hecho de reflejar lo que el Eterno le ha dado. Ahora, otro personaje es Hadasa, que aparece como 2 nombres. Aparece como Esther, pero realmente es Hadasa. Hadasa viene de Hadas, que es un mirto. El Talmud en Megilá 13a dice que Hadasa, ¿okay?, es unas hojas de mirto que tienen dulce aroma y son usadas como una metáfora para describir a la gente recta. De hecho, esta planta tiene la particularidad de que posee olor y no sabor. En pocas palabras, son personas que no tienen mayor conocimiento, pero sí tienen acciones. Ahora, cuando volvamos el nombre de Esther, de la raíz Esther, oculto, vemos que este nombre le fue colocado a ella, ya que mantuvo ocultas sus palabras cuando se rehusó a revelar su identidad al ser elegida como reina. Y de ahí entonces, muchos también conectan esa palabra con Estear, que significa una media luna creciente, y lo hacen en referencia a su belleza. Las naciones la veían y decían que era hermosa como la luna. Ahora, el Talmud nos dice que Esther, así como el Hadas, era verde. Esto significa que su esencia estaba simbolizada
por el color verde. Ahora, el verde es un color que está hecho por dos componentes primarios, azul y amarillo. El azul simboliza frescura y el amarillo calidez. Quiere decir que la luz interna que reflejaba a Hadassah estaba compuesta por dos fuerzas. Esa pasión ardiente como el sol y la nutrición refrescante del agua. Ella desarrolló su propia naturaleza espiritual tan completa. Es más, dicen los sabios que ella podía acercarse a cualquiera y encontrar dentro de ella la capacidad para conectarse. Su verdor era como el símbolo espiritual de la humildad, de la sensibilidad, de la comprensión, del amor. Y si algo nos muestra Hadassah con su nombre, y de allí el Hadas, que es la acción, lo que el mundo necesita es acción. El conocimiento es necesario, pero lo que necesitamos es la acción, poner en práctica lo que sabemos, poner en práctica lo que el Eterno nos ha dado. Para construir un mundo mejor es necesario la acción. Importante conocer, indispensable hacer. Nuestro trabajo está en convertir este mundo en una morada para el Eterno, y para ello se requiere acción. Vamos a leer en Esther, capítulo 8, versículo 16 al 17, dice la Escritura: Y para los judíos todo fue luz y alegría, regocijo y honra. Y en cada provincia y ciudad donde quiera llegaba la orden del rey y su edicto, los judíos tenían regocijo y alegría, banquetes y día de solemnidad. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Entonces vemos acá que cuando el Eterno actúa en favor de su pueblo, las naciones entonces reconocen ese poder y precisamente llegan también a convertirse en parte de esta familia, en parte de este pueblo. Esther 9:20 dice: Y Mardoqueo escribió estas cosas y envió cartas a todos los judíos que habían en todas las provincias del rey Asuero, próximas y lejanas, ordenándoles que cada año celebraran el día 14 y 15 del mes de Adar, como días en que los judíos tuvieron reposo de sus enemigos. Es un mes que se convirtió para ellos de tristeza en alegría y de luto en día de solemnidad, y que los hicieran días de banquete, de regocijo y de envío de regalos de cada uno a su prójimo, y de dádivas a los pobres. Por lo tanto, es una celebración que realza la victoria de un pueblo que se las dio precisamente el mismo Eterno. Muchas de las alajot que se hacen en Purim es que se hace la lectura de la Megilá de Esther. La Megilá de Esther es el rollo de este libro de Esther, y lo que hacemos es precisamente leer, el libro de Esther. ¿Para qué lo leemos? Para revivir los milagros y acontecimientos de Purim. Por eso leemos y a la vez también oímos. La expresión Megilá significa rollo, y esa expresión también representa revelar o poner de manifiesto lo que está oculto. Y esto fue lo que hizo precisamente el Eterno. A pesar de que el Eterno estaba oculto, de igual forma entonces se pudo revelar a favor de su pueblo. Algo interesante en el momento de la lectura de la Megilá, y es que en ciertos puntos de la lectura donde se menciona el nombre de Amán, se acostumbra a utilizar matracas, golpear con los pies, hacer mucho ruido. ¿Con qué se hace esto? Es precisamente para borrar el nombre de este malvado. Entonces, por ejemplo, pudiéramos estar leyendo y hay un momento que decimos de pronto Amán, inmediatamente se hace entonces el ruido. Con las matracas, se hace bulla. ¿Para qué? Para que el nombre sea borrado.
Y de allí también lo que la Torá nos dice. Dice la Torá que debemos entonces borrar la memoria de Amalek. Lo otro que se hace en Purim es algo llamado Matanot Laevionim. Matanot Laevionim. Esto es que se ayuda a la persona pobre, o sea, al necesitado. Normalmente, cada año, nosotros ayudamos a los pobres, hacemos sedacá. Pero Purim es un momento propicio también para dar sedacá. ¿Basado en qué? Basado en lo que leímos anteriormente. Dice que se ayudaba entonces al pobre, porque esto fue lo que Mordejai ordenó. Y de ahí entonces la importancia de siempre ayudar al prójimo, o al pobre, o al necesitado. Yehoshua también enseñó ese principio. Yehoshua dice que cuando demos limosna, aparece en la versión, ¿ok? Quiere decir que la limosna es sedacá, es acto de justicia. Lo otro que también se hace es algo llamado Misloach Manot. Misloach Manot. Misloach Manot es enviar alimentos, regalos a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Entonces normalmente se envía estos regalos, estos obsequios, también porque esto fue lo que ordenó también Mordejai. Lo otro que también se hace en esta celebración es, se hace un gran banquete, una gran comida, que en hebreo se llama seudá. ¿Por qué? Porque también eso fue lo que hizo el pueblo. Dice que entonces hicieron un gran banquete para celebrar con gozo. Por eso normalmente en Purim siempre debe existir abundancia de pan, fruto de la vid o vino, debe haber danza, debe haber cantos, debe haber expectación, debe haber gozo. Entre los grupos cabalistas y hasídicos se enseñan que ellos preparan comidas agridulces. ¿Para qué? Para expresar cómo la festividad pasa de un día de duelo y ayuno, o el 13 de Adar, a convertirse entonces en un día de gozo y celebración, o 14 de Adar. Quiere decir que eso que estaba allí agrio o doloroso se convirtió en algo dulce. Por eso hacen comida agridulce. Lo otro que también se hace o se acostumbra a comer son los que llaman los amastashan o amantashan o osnei amán, que son las orejas de Amán. Son masas, ¿ok? Masas que se hacen en forma triangular y la rellenan de semillas de amapola, dátiles, ciruelas secas, de pronto dulce de guayaba, cualquier cosa que de pronto sea bastante dulce, gratificante, se puede colocar allí. Si de pronto usted no sabe cómo hacerla, me puede consultar, o también en internet, allí la busca y puede buscar los ingredientes, la preparación y cómo se hace. Ahora, ¿por qué estas orejas de Amán? Porque muchos enseñan que cuando Amán fue ahorcado, entonces dice que les cortaron las orejas. Es algo tradicional. Sin embargo, otros dicen que la forma triangular de este dulce imita al sombrero que usaba Amán. Y como el sombrero fue quitado porque fue muerto, entonces se hace un recordatorio de eso. Otros dicen, porque recordemos que cuando hay dos judíos y tres pensamientos, dice que esto más bien representaba la billetera de Amán. ¿Por qué? Porque Amán era un hombre ambicioso. Y por esa ambición tan grande que tenía en su corazón, es que él fue muerto. Aunque hay otra apreciación tradicional que dice que más bien las orejas de Amán, como el triángulo, ¿okay?, tiene tres partes. Entonces lo que nos enseña es que la fuerza de Adasa estaba entonces enraizada en la fuerza de los patriarcas. Si son entonces el triángulo de tres, estos patriarcas son Abraham, Isaac e Israel. Pero eso es lo que
muchos interpretan conforme a todo esto que vengo hablando. Hay dos tradiciones que la verdad también dentro del judaísmo se practica en esta celebración. Y son dos que la verdad es bastante complicado, por lo menos asumirlas. La primera es que muchos toman alcohol hasta emborracharse. Y el motivo de esto es que según algunos rabinos, algunos sabios, es que el vino fue la fuente del cambio. O sea, ellos dicen, como el banquete de Basti trajo consigo la elección de Esther como reina, y el banquete de Ahasverosh fue el que causó la derrota de Amán y la ascensión de Mordejai, entonces por eso es que debemos entonces tomar vino y alegrarnos más hasta no poder diferenciar entre el maldito de Amán y el bendito Mordejai. Entonces por eso es que toman alcohol, ¿ok?, hasta emborracharse y no saber distinguir entre el maldito de Amán y el bendito Mordejai. El asunto es, ¿por qué tomar alcohol hasta emborracharnos si la Torá nos dice que no podemos embriagarnos? Y yo respeto mucho a nuestro pueblo judío, pero si algo no comparto es esto. Yo no tengo por qué tomar alcohol para emborracharme. Y una tradición no puede ir por encima de la Torá, porque estaríamos entonces cayendo en los grupos en los cuales estaba presente Yehoshua, que dijo que ustedes a causa de su tradición invalidan los mandamientos. Si hay tradiciones que no invalidan la Torá, bienvenido sea. Ahora, si la tradición invalida la Torá, ahí sí no podemos aceptarla. Por lo tanto, considero que esto de emborracharse se le respeta a nuestro hermano mayor, pero no se comparte. Y así como esa, también hay otra tradición, que es que muchos se disfrazan, y de allí los disfraces de Purim. También lo hacen los niños, hacen un desfile. Y si algo yo he entendido, y de allí al buscar todo lo que los sabios enseñan, es que en la tradición judía los disfraces siempre estuvieron prohibidos. ¿Por qué? Porque normalmente eso implicaba que hombres y mujeres intercambiaban atuendos. Y eso de alguna forma no lo hacían porque pudiera violar el mandamiento que dice que la mujer no puede vestir traje de hombre ni el hombre vestirá ropa de mujer. Es un mandamiento que aparece en Deuteronomio 22:5. Sin embargo, al transcurrir del tiempo, distintas costumbres se agregaron a Purim. De hecho, en el libro judío del porqué, que escribe Alfred Kollage, él dice que en la historia la influencia del carnaval romano, lamentablemente los judíos italianos a finales del siglo XV fueron los primeros en añadir los disfraces a la celebración de Purim. Por lo tanto, si usted se disfraza, pudiera estar entonces asumiendo una tradición que no es propia del pueblo de Israel, que se debe a un grupo de los judíos italianos del siglo XV que adoptaron esa creencia o adoptaron esa tradición. Yo particularmente creo que usted y yo no necesitamos disfrazarnos. Más bien, y creo que va a sonar muy duro, quitarnos el disfraz. Porque muchas veces pudiéramos tener un disfraz de hijo del Eterno, que hemos tenido durante muchos años. Un disfraz de orgullo, un disfraz de resentimiento, de hipocresía, de celos, de envidia, de hablar mentiras, un disfraz de falsa apariencia, un disfraz de injuria a los hermanos, de atentar contra las autoridades en secreto, de ser deshonesto y sobre todo, tener un disfraz que
demuestro algo y realmente carezco de la identidad que digo ser. Porque una cosa es lo que hablo con nuestros labios o lo que podemos hablar con nuestros labios, y otra cosa es lo que hacemos con nuestros hechos. Entonces, ¿somos o no somos? Creo que más bien deberíamos quitarnos ese disfraz. Así que estas dos cosas las menciono para que las sepan, que es emborracharse y disfrazarse. Pero particularmente no las comparto, porque no es lo más apropiado. Ahora, otras que son tradiciones o halajot, pero aparecen allí en Purim, que fue lo que dijo Mordejai. Y otras que, a pesar de que no aparezcan allí, de igual forma no violenta la Torá, puede más bien enriquecer nuestra relación con el Eterno y apegarnos más a Él. Previo a Purim, algo que se hace es lo que llamamos Ta'anit Esther. Ta'anit Esther, que es el ayuno de Esther, ya que se acostumbra a ayunar en víspera de Purim. Aproximadamente se hace el 13 de Adar. Normalmente se hace un día antes, porque lo que queremos es recordar el ayuno de 3 días observado por el pueblo judío en la historia de Purim. Entonces, antes de Purim, que es el 14 de Adar, se hace un ayuno el 13 del mes de Adar. Lo otro que se hace en Purim es que se acostumbra a vestir ropa de celebración. En pocas palabras, cuando vamos a la celebración el 14 de Adar, nos colocamos una vestimenta de celebración. Porque recordemos que estamos entonces haciendo remembranza de lo que el Eterno hizo a favor de su pueblo. Nuestros sabios también establecen que en Purim se haga la lectura de Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 16. Son 9 versículos. Ahora, ¿para qué? Recordemos que aquí dice que debemos siempre borrar la memoria de Amalek. ¿Okay? Y de allí que ellos enseñan, y vino Amalek. Entonces, basado en esto, debemos siempre tener presente que la memoria de Amalek debe ser borrada. Lo otro que también establecieron los sabios es una plegaria llamada Al-Hanisim. Al-Hanisim. Y esta plegaria es para agradecerle al Eterno por la salvación del pueblo de Israel en los días de Purim. De hecho, la plegaria dice: en los días de Mordejai y Adasa, en la capital de Shushan, cuando se levantó contra ellos el malvado Amán y procuró exterminar, matar y hacer perecer a todos los judíos, desde el más joven hasta el más anciano, a los niños y a las mujeres, en un solo día, el 13º día del 12º mes, que es el mes de Adar, y expoliar todos sus bienes, por tu abundante misericordia tú anulaste su consejo, y estropeaste su designio, y le hiciste volver a su merecido sobre su propia cabeza, y colgaron a él y a sus hijos de un árbol. Por ello hiciste milagros y prodigios, y por ello agradeceremos y alabaremos tu gran nombre, Selah. Y por todo ello que siempre sea bendito, exaltado y elevado su nombre, Rey nuestro, por toda la eternidad. Y todos los seres vivos agradecidamente te reconocerán, Selah, y alabarán y bendecirán por siempre tu grandioso nombre con verdad. Pues benévolo es, oh Elohim, de nuestra esperanza y de nuestra ayuda, Selah, el Elohim benévolo. Bendito eres tú, eterno, benévolo es tu nombre, y a ti es propio agradecer. Por lo tanto, esto, llamado Al-Hanisim, siempre también se declara en los días de Purim. Así que esta es una celebración bastante cargada de gozo, de algarabía, de deleite, y de allí entonces la importancia de estos días. Salmos 137, 5 y 6 dice: si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi diestra se olvide de mí, que mi lengua se pegue a mi paladar, si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén por encima de mi mayor gozo. Por lo tanto, el Eterno siempre va a amar a su pueblo,
Y estos días que narra el libro de Hadasa fue un tiempo oscuro. Adonai aparentemente estaba ausente, hasta el punto que cuando leemos el nombre de Hashem no aparece ni siquiera una vez en todo el libro. Sin embargo, el mensaje final de la historia es que la providencia, la intervención del Eterno, bendito sea su nombre, siempre es a favor de su pueblo. Él opera en todo momento, en todo lugar, incluso cuando está completamente oculto, es cuando más está trabajando. Él siempre se revela porque Él es el guardador de Israel, el guardián, el chomer de la Torah Israel, el guardián de las puertas de Israel. Purim es algo hermoso, es algo en la cual disfrutamos como familia, como comunidad. Purim también es una ocasión para que muchos que no tienen nuestra fe, ni pactos, ni principios, ni esperanza, puedan ser impactados por nuestras palabras y acciones y anhelen ser partícipes de esta cultura profética, de la Torá, de este pueblo, de esta gran familia. Recordemos que los medos y los persas, al ver las cosas que el Eterno hizo en medio de su pueblo, dice el libro de Esther, que se convirtieron de sus malos caminos al Elohim de Israel y temían a los judíos. ¿Qué nos recuerda Purim? Purim nos recuerda que siempre habrán enemigos ocultos de nuestro pueblo. Purim nos recuerda que esos enemigos muchas veces hay que tenerlos cerca, como hizo Esther. Purim nos recuerda que el Eterno siempre tiene un plan perfecto y sus instrumentos para llevar a cabo ese plan, como el caso de Mordejai y Hadasa. Purim nos recuerda que la liberación siempre viene de cualquier lado. Así como le dijo Mordejai, si tú no hablas, igual la liberación va a venir de otro lado. No somos indispensables, somos necesarios. Pero si en algún momento nos negamos a lo que el Eterno quiere hacer a través de nosotros, el Eterno hará de otra manera, pero su voluntad siempre permanece. Purim nos recuerda que aunque nuestros enemigos quieran destruirnos, siempre el Eterno nos da la victoria. Purim nos recuerda que cada quien se prepara su horca. Amán preparó una horca para Mordejai y Amán terminó ahorcado en su propia horca. Purim nos recuerda que el Eterno exalta a quien quiere. Purim nos recuerda que aunque el Eterno aparentemente no aparece en el relato, siempre está presente. Purim nos recuerda que no hay arma más poderosa que el ayuno y la oración, y eso fue lo que hizo Hadasa. Purim nos recuerda que nuestro Padre es perfecto en convertir decretos de aniquilación en decretos de gozo y bendición. Isaías 54:17, y con esto ya dejamos el tema hasta acá, dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Adonai, y su salvación de mí vendrá, dijo Adonai. Por lo tanto, la herencia de nuestro pueblo, de sus hijos, es que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Purim nos recuerda que el Eterno es quien nos guarda. Purim nos recuerda que de alguna manera, a pesar de que el tiempo pueda estar oscuro, siempre llega el amanecer. Que podamos prepararnos en esta celebración, que podamos de alguna forma gozarnos, hacer remembranza de este evento tan grandioso y tan glorioso. No olvide, si el Eterno lo hizo con su pueblo, lo hizo con Hadasa, lo hizo con Mordejai, lo hizo con todos, también lo hará con usted. En Purim también vemos que el Eterno se manifiesta y revela cosas ocultas. En Purim también vemos que el Eterno se muestra a favor de un pueblo para bendecirlos.
En Purín vemos también que si usted está viviendo momentos difíciles e incómodos, en los cuales parecen que hay decretos de condenación, decretos de destrucción, o está usted en el piso, en Purín el Eterno hace la obra y lo levanta de allí. Así que confiemos, gocémonos, dancemos, comamos un banquete, disfrutemos en familia y exaltemos a una el nombre de aquel que guarda a nuestro pueblo y que guarda a sus hijos que están dispersos en las naciones. Así que damos gracias al Eterno por compartir todo esto. De verdad, con humildad lo hago para ustedes, porque sé que hay hambre y sed de la palabra, y es bueno siempre establecer los parámetros conforme a la Torá. Les saludo, el Morey Jonathan Colina desde Venezuela, mi esposa Yesarela y la comunidad Casación. Shalom, Haxamia Purín.